Hola Claudita, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo vas? Ahí vamos, un poco malitos del estómago, pero ahí vamos bien, con el favor de Dios. Oh, Sí, bueno, pero no, todo bien. esperamos que tenemos. Bueno, nos Yo alegra. también espero. Sí, porque he estado todo el día con dolor de estómago y ha sido. Wow. Pero bueno, bueno, entonces les estaba contando que estábamos estudiando estos 4 episodios cuando Jesús es traicionado por Judas, el juicio de Jesús, Jesús en la cruz, Jesús con el ladrón arrepentido. Y estuvimos viendo pues las diferentes maneras en que Jesús se ve representado en estos episodios, como hombre humilde. Entonces hablamos de cómo esto es un repaso, nos faltaron solo 4 hasta donde me acuerdo. Entonces, como hombre humilde, pues lo vimos en todos los episodios, cómo Jesús se sujetó pues a todas estas situaciones, siendo él el Hijo de Dios, pues se sujetó a todos los hechos que rodearon la cruz, pudiendo resistirlos o pudiendo zafarse de ellos de alguna forma, pero pues no lo hace. Ahora, como hombre sin pecado, pues claramente lo vemos en la cruz, y aún en sus juicios, pues que nadie podía redarguirle de pecado, y que en la cruz, pues se le reconoció como justo, el ladrón lo reconoció como un hombre justo, y pues que no hubiera tenido ningún sentido la muerte en la cruz de Jesús si no estuviera, si no fuera un hombre justo. Eh, También como maestro con autoridad. Bueno, acá vemos que aún en la cruz, bueno, y que todo esto, hablamos de la práctica del Señor Jesús, ¿no? Como toda su vida él pudo practicar, digamos, como pudo llevar a cabo todo el Evangelio, no solamente acá, sino aún en todo esto, pues nos da como un ejemplo práctico de cómo él actuó en medio de semejante situación. Como Dios encarnado, pues también vimos que el ladrón lo reconoció a él como Dios encarnado, ¿sí? Dijo, este realmente es el Hijo de Dios. Eh, Como sacrificio perfecto, pues que vemos claramente representado a Jesús como un sacrificio, como un Salvador resucitado todavía no, Hijo de Dios ascendido todavía no, hacedor de milagros. Pues ahí debatíamos un poquito si realmente aquí vemos algún milagro, muchas cosas que muestran una resistencia muy alta del Señor Jesús a toda la tortura, a todas las cosas pues a las que él estaba sujeto, pero pues que yo en lo personal no sé si es un milagro que él haya resistido tanto, o sea, como de una manera milagrosa, es un nombre como una gran resistencia, pero no sé si es un milagroso. Eso quedó ahí, como en el aire. Eh, Mesías rechazado, pues lo vimos, también se ve en los juicios, cuando por Judas, en Rey prometido de Israel, pues esa fue la causa de la condena. Jesús es condenado por ser juez, por ser rey, perdón, y vamos ahí. ¿Listo? Entonces, Jesús como sustituto dispuesto. ¿En dónde lo vemos a él como sustituto dispuesto? ¿En qué episodio? En el sacrificio en la cruz, ¿Por qué lo dices? Mi esposa dice que en el sacrificio en la cruz. porque tomó nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Ok, ¿listo? ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Salud. Estoy de acuerdo con Dorita. Ujú. Sí, también la cruz. Sí, fíjate que también en todo el proceso, ¿no? O sea, Jesús sabía que le iban a traicionar. Claro que sí, lo sabía, se lo dijo a Judas, sí, pero aún así él estuvo dispuesto a entregarse en medio de toda esa situación. Jesús hubiera podido librar del juicio de Poncio Pilato, o cualquier juicio que le hicieran, pero no lo hizo. En la cruz, pues no se resistió. Sabemos que Jesús es un ejemplo ahí de mansedumbre, ¿no? Como él se entrega a todo ese sacrificio, a esa penuria que él sufre, pero pues lo hace porque está dispuesto. Ahora, me surge una pregunta, ¿cuándo Jesús decide eso?
o en qué momentos vemos que Jesús, digamos, en toda la historia bíblica, en qué momento vemos a Jesús, en qué momentos vemos a Jesús como enfilado a cumplir esa voluntad de Dios? Cuando ora en el huerto de los olivos. Bueno, mi esposa dice que cuando ora en el huerto de los olivos. ¿Quién da más? Yo pienso, Dieguito, que desde que él inicia su ministerio, porque él varias veces dice pues que él va a morir, o sea, anuncia su muerte con bastante anterioridad y pues iniciando, él habla, por ejemplo, que el Padre y yo uno somos, que yo debo ir al Padre, o sea, varias cosas me parece a mí que él está ya sabiendo que va a eso, ¿no? Que viene a la tierra a eso. Ajá, exactamente. ¿Alguien tiene algún otro comentario? No. Mira que hay una cosa bien interesante. Perdón, voy a leerlo acá, es que está en una versión que no es. Ya. Mira esta conversación que es tan interesante. Jesús dice, llegaron los discípulos, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca que era él, o que es él, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves de los reinos de los cielos y todo lo que atares en la tierra. Bueno. Ahora, entonces mandó a los discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús, el Cristo. Ahora, mira lo que pasa inmediatamente después. Después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sí? Y ahí Pedro se manda una embarrada, entonces Pedro tomando la parte comenzó a recomendarle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero volviendo a Pedro le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué pasó ahí? Miremos toda la escena ahí. ¿Quién me cuenta qué pasó ahí? Jesús hace una pregunta. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Por qué la respuesta de Pedro es correcta? Porque él vio como su naturaleza divina. ¿Qué decía la gente? Era un profeta, que era otras cosas, ¿no? Exactamente, pero ninguno le atinó a decir lo que dijo Pedro. O sea, ellos veían a Jesús como un maestro muy importante, como otro profeta, pero no como el Mesías. ¿Sí? Y recuerden, en todo lo que hemos visto en la historia de la esperanza, ¿cuál era el chiste? Pues que apareciera el Mesías. Todo eso es lo que hemos estado buscando todo este tiempo, que aparezca el Mesías. Y el primero que reconoce que Jesús es el Mesías, ¿quién es? Pedro. Es Pedro. Pedro, pero a través de Dios, que es el que, Exacto. según dice la historia, pues es el que se lo revela a Pedro, ¿no? O sea, el Padre. Entonces, Dios le revela a Pedro que Jesús es el Mesías. Perfecto, hasta ahí. ¿Cuándo Jesús tenía claro el propósito al que iba a tener? El propósito que iba a tener. Desde siempre, diría yo. Exacto, lo que Antes dijo de nacer. Claudita. Ahora, eso nos explica por qué Jesús reconviene tan duro a Pedro después, ¿sí?
porque la idea del Mesías, como vimos, ¿se acuerdan lo que decía en Génesis? ¿Qué decía en Génesis? La promesa, lo que llaman el protoevangelio. Que iba a pisar, un descendiente de Eva iba a pisar la cabeza de la serpiente. En que la serpiente le iba a morder el calcañar, ¿cierto? El talón. Entonces, ese era o sea, Pedro quería saltarse la parte de morderle de que le mordieran el talón al Señor. ¿Sí? En ese amor, en esa relación que tenía con Jesús, aún él estaba haciendo carnal frente a eso, y por eso es que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús tenía claro cuál era el propósito que tenía que seguir. ¿Sí? Entonces, Jesús tuvo siempre esa disposición, pero ahí es importante eso, o sea, lo que me parece impresionante es que Pedro, digamos, ahí Dios le muestra eso a Pedro, y por eso Jesús tiene la tranquilidad de poder revelar cuál era el final de su ministerio, porque ya había un hombre que entendía, ¿sí? Ya había un hombre que tenía, al que Dios le puso en su corazón, tú no eres solo un maestro, tú no eres solo un hombre bueno, tú no solo eres un profeta, eres el Hijo de Dios. Esa palabra Jesucristo es muy interesante, porque Jesús, aquí dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Jesús refiere al Salvador, ¿se acuerdan? Que viene de Josué, que significa el Señor salva. Y Cristo es la palabra griega para el Mesías o el ungido de Jehová. Entonces fíjate cómo es el que, si uno tradujera ese nombre, diría que es el ungido de Jehová para ser el Salvador del mundo o para ser el Salvador, ¿sí? Entonces es impresionante. Y la manera de salvar era a través de ese sacrificio. Por eso Jesús era un sustituto dispuesto desde siempre, en mi opinión. Eso es lo que yo entiendo de la Escritura. De pronto puede salir alguien que lo entienda diferente. Pero me impresiona mucho esa parte, cómo Jesús tenía muy claro cuál era el propósito, incluso dentro del discipulado. Y eso es chévere porque nosotros podemos empezar a tener claridades cuando ayudamos a las personas. O sea, el objetivo de una persona no es que su vida, no es mejorarle la vida. Cuando tú le predicas el evangelio, no es decirle, ay, no, ahora todo te va a salir súper bien. Amén. Regularmente cuando somos cristianos las cosas mejoran, ¿sí? Mejoran mucho y para bien, pero ese no es el objetivo. El objetivo es la salvación. El objetivo es el evangelio, es vivir por el evangelio. Ese es el objetivo. Y no podemos perder de vista esa función. Hay gente que a veces pensamos, ay, si tal fuera cristiano, entonces la vida sería mejor. Seguro que sí, pero no es el objetivo. No es la idea. No es el objetivo primario de Dios, no es hacernos tener vidas mejores. Es tener vidas que vivan de acuerdo al evangelio. ¿Sí? Y ser así dispuestos como el Señor Jesús. No sé si hay algún comentario sobre eso que estoy diciendo. Listo. Bueno, ahora, el siguiente dice, vencedor sobre Satanás. Acá en los episodios, sabemos que Jesús venció a Satanás aquí, pero todavía no. Pero todavía no ha salido, ¿no? O sea, no. No, pues pensaba que pues eso se cumple totalmente en la resurrección, ¿no? Pero pensaba que aún sí, ya, o sea, en la medida en que él sí fue a la cruz, porque hubiera podido no ir a la cruz, hubiera podido ganarle el temor, pero él fue valiente y cumplió todo su amor y entregó su vida, y yo pienso que fue una victoria sobre Satanás, ya ir a la cruz. Exactamente. No sé si hay algún otro comentario. ¿No? No, Dieguito, no tengo. Hoy hay timidez. Estamos en puerta. Yo iba a decir, es que no pude abrir mi micrófono, perdón. Pues que creo que sí, lo que ahorita dice es cierto, y que justamente muchas cosas desde
el nacimiento de Jesús, desde que matan a los niños para tratar de matarlo también a él, pues hace que muchas cosas que pasaran antes, justamente para evitar que él realmente, pues sin que ellos también supieran cuál era ese propósito, ¿no? Pero pues que no llegara ese rey de los judíos que ellos estaban esperando finalmente. Entonces creería que sí, hasta este momento, pues igual ha vencido a Satanás de muchas maneras. Exactamente, o sea, como el hecho de que hubiera un sacrificio por el pecado ya es la victoria, ¿sí? Claramente Jesús va a vencer incluso la muerte, como dice Hebreos, pero digamos acá ya nosotros podemos ver esa victoria del Señor al no bajarse la cruz, al resistir todas estas cosas. Mariana, señorita. Pues que él en todo fue pues, tentado y nunca pecó. También. Excelente. Eso es una muy buena observación. ¿Sí? Hay una observación muy interesante de eso. Gracias, Marianita. Sí, efectivamente. A pesar de todas las tentaciones, de todo lo que le hicieron, finalmente Jesús siguió siendo el Cordero de Dios. ¿Sí? Y eso es impresionante. Ahora, Cordero de Dios que es adorado. Josué dice que no. O sea, en este momento. O sea, en estos episodios no. Repito, Cordero de Dios que es adorado. De todas maneras, cuando el ladrón arrepentido lo reconoce como el Cristo, el Hijo de Dios, pues creo que de alguna manera Sí. Pues lo está reconociendo, ¿no? Puede ser, sí, finalmente sí. Digamos que no está en plenitud, digamos que ahí vemos como lo que llamaríamos una primicia, ¿no? Algo muy pequeño, un gesto muy pequeño, pero sí, digamos que es impresionante, ¿no? Que en medio de todas estas personalidades, soldados, gobernadores, sacerdotes, apóstoles, todas estas personas, el que finalmente actúa con fe es un ladrón crucificado con él. Impresionante, ¿no? Eso me hace pensar lo que dice Nubiecita, que ese hombre al final pues pues actuó por fe y de alguna manera pues le estaba adorando, pero pues claramente digamos que no vemos ese Cordero de Dios adorado por todos. Y revelador de la verdad. Sí, en todo momento. Lo que decía ahorita, le digo lo que dijo Clau, que en la cruz él reveló que eras el Hijo de Dios, en todo lo que sucedió, reveló el cumplimiento y reveló quién era realmente, tan así que date cuenta que hasta los soldados romanos lo reconocieron. Ahí en la cruz lo reconocen los romanos. Sí, entonces una verdad absoluta, que él era el Hijo de Dios. Exactamente. Además, por ejemplo, pensaba en cuando Jesús le dice a Judas, le revela, mira, tú vas a hacer esto, tú me vas a traicionar. Le revela la verdad, le habla con la verdad, impresionante. A Pilato, o sea, Jesús, en todos los pasos, él está siempre hablando con la verdad y mostrándole la verdad. Sí, cuando les dice acá, cuando le dice a Pilatos, pues que él es el hijo que él es el rey de los judíos, también le está diciendo la verdad. O sea, Jesús siempre va a andar con la verdad delante de todas estas personas. Y es impresionante. ¿Listo? ¿Hay algún otro comentario? ¿Alguien quiere mencionar algo más? Dieguito, tal vez yo algo, y es que eso nos hace pensar mucho, y es que nosotros no sabemos cómo actuaremos en el momento en que estemos amenazados por conocer de Cristo y por defender su evangelio y este tema. Él hasta la muerte, y a la muerte de cruz, como dicen, estuvo firme, por más de que sabía que iba a sufrir todo lo que iba a sufrir. Hasta le oró a Dios, bueno, si es posible, por favor, aparta de mí esta copa, pero él sabía que lo iba a hacer. No sabemos nosotros qué va a pasar
en el momento en que seamos perseguidos o cosas así, le oramos a Dios porque permanezcamos firmes, pero no lo sabemos. Sí, mira que dice acá, estaba pensando, mira acá, por ejemplo, en Juan 17 dice, pero ahora voy a ti, esto hablo en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es tu verdad. Y pensaba, es que no encuentro acá la escritura, de pronto es en el 14. Y es cuando, mira, acá está. En el 26, en el 15:26 dice, Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, finalmente nosotros no debemos temer esa parte, porque específicamente aún la Escritura dice que nosotros, que Dios nos va a dar lo que debemos decir en ese momento, ¿sí? Ahora, no sabemos si vamos a pasar por eso o no, ¿sí? Eso no, eso lo sabe solo Dios. Pero aún así Dios nos va a guiar, nos va a ayudar. No, y no debemos temer en eso, porque Dios nos va a ayudar y debemos poner nuestra confianza en Él, aun Gracias, cuando las Dieguito. cosas se ponen muy complejas. Sí, pero sí es. Gracias. No, y pensaba también, por ejemplo, es que hay muchos, en la historia de la iglesia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que pasaron por cosas tremendas y terribles, situaciones límite muy fuertes, pero pues Dios los llevó hasta allá. Yo pienso que Dios no nos va a poner en un sitio para ponernos a vergüenza, Tan ¿sí? bello. Entonces, sino que Dios sabe hasta dónde podemos ser probados, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, nos dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, Ujú. ¿sí? Entonces, Él sabe hasta dónde podemos aguantar. Y eso a mí me da mucha esperanza, la verdad, porque si No aún si, pensaba así, pero sí, tienes señora, razón. Que no, yo no lo había pensado de esa manera, Dieguito, pero mm, tienes razón. Muchas gracias. sí, sí, a veces Dios permite esas cosas en nuestras vidas para que podamos seguir adelante. Una vez Paul Washer decía una cosa que a mí me impactaba mucho porque él dice que en una prédica él decía que y creo que yo se las compartí una vez, y él habla de los ejemplos de los hermanos cuando estaban siendo martirizados y cómo ellos eran tan valientes y lograban sobrepasar el dolor, lograban hacer cosas increíbles, pelear con los leones y entregarse a eso cantando y alabando a Dios. Y decían que Jesús, y poner la comparación de que Jesús pues sudó lágrimas de sangre, sudó sangre. Entonces pensaba mucho en cómo Dios fortaleció a esas personas. ¿Sí? Y Paul Washer decía, él se ponía esa comparación porque decía pues que realmente lo que temía Jesús era perder su comunión con Dios. Eso era lo que temía Jesús, no era como el suplicio de la cruz, porque Jesús era un hombre sumamente valiente, o es un hombre sumamente valiente. Pero los cristianos sabían para dónde iban en medio en medio de la tribulación, en medio de que estuvieran que morir congelados o que tuvieran que morir en las garras de los leones o lo que fuera. Finalmente Dios les dio el valor para hacerlo y llegaban cantando a esas cosas. Llegaban agradecidos con Dios porque sabían que después iban a encontrarse con Él. Entonces, pienso que Dios Dios nos permita, si nos llega a eso, pues Él nos va a poner una tentación que sí podamos soportar.
Bueno, vamos a la siguiente, vamos al episodio 33. Si me quieren acompañar, por favor, a Hebreos 2, 14 al 15. Hebreos capítulo 2. Del 14 al 15. Dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y aquí nos ponen un versículo, dice: ¿qué propósito tiene la muerte de Jesús según el versículo 14? ¿Qué pensamos de esto? ¿Cuál era el propósito de la muerte de Jesús según el versículo 14? Destruir el imperio de la muerte. Destruir el imperio de la muerte, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Empecemos por el... Señora. ¿Vencer al diablo? Bueno, es de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De la derrota de Satanás. Pero vamos por partes. ¿Cuándo recibió el diablo el imperio de la muerte? ¿O cuándo Satanás se hizo de ese imperio, de esa situación? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? Cuando Adán y Eva Antes, entregaron ¿no? el cetro. Señora Nubicita. Antes no, porque él siendo ángel quiso ser igual que Dios, que eso no pasa acá en la tierra, pero pues desde ahí ya Interesante. Ahí ya había muerte cuando Satanás fue no, expulsado no del había, cielo. ¿Había muerte? Porque es el no, imperio no de la había muerte. muerte. Ok, sí, tienes razón. Exacto. Entonces, Gracias. de pronto ahí no era, a pesar de que él pecó. Tal vez no sabemos en qué momento, pero él pecó ahí. Pero eso no afectó, en ese momento la creación no estaba afectada. Sí, porque fíjate lo que dice acá el versículo. Dice: para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí? Ujú. Y es bien interesante esa parte, porque ahí podemos ver que muchas personas, pues finalmente por temor de la muerte, hicieron muchas cosas. Solo por poner un ejemplo, los egipcios, ¿sí? Toda la cultura egipcia giraba alrededor de la idea de la eternidad. Todo el tiempo ellos giraban alrededor de la idea de la eternidad. Esas pirámides son tumbas enormes donde se metían ellos, metían sus cadáveres y metían todo lo que ellos consideraban que era importante para la eternidad, pero era falso. ¿Sí? Entonces toda esa idolatría, todos esos dioses, todos esos rituales, todas esas cosas eran huyendo de la muerte. ¿Sí? Entonces, así vive la cultura del mundo, huyendo de la muerte. Entonces, vámonos más para acá. ¿Qué es el metaverso? Pues huir de la muerte. ¿Sí? Entonces, hoy escuchaba algo que decía que Mark Zuckerberg está diciendo que va a haber un mundo perfecto y sin errores. Interesante. ¿Sí? Sin errores. ¿Cuáles errores? ¿Sí? Bueno, el pecado es el error. ¿Cómo va a ser eso? Si allá va a haber un ser humano sin Cristo, pues allá va a haber pecado y errores. ¿Sí? Entonces, finalmente esta es una proclamación falsa lo que va a pasar ahí. Entonces, fíjate cómo ese imperio de la muerte. Entonces, Satanás recibe el imperio de la muerte al hacerse de la voluntad de las personas y al lograr que los humanos pecaran y se separaran de Dios. Eso pasó en Génesis. Dios empieza a establecer un camino para poder relacionarnos con Él y poder ser libres de eso. Sin embargo, todos esos sacrificios y todas esas cosas no daban la totalidad para que nosotros pudiéramos, para poder vivir delante de Él
o para poder vivir eternamente si no estaba Cristo en medio de ellos, de nosotros, ¿sí? Si no hay una fe en medio de eso en nuestra relación con Él. Entonces, fíjate, acá dice, participó en lo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, es bien interesante esa relación que hace el autor de Hebreos, porque nos permite ver el efecto que estábamos mirando, que no veíamos acá cuando buscábamos a Jesús como vencedor sobre Satanás. Sí, de acuerdo a lo que dice Hebreos, ahí está, Jesús venció a Satanás a través de su muerte, porque finalmente abrió el brecho. ¿Se acuerdan? Una de las cosas que vimos, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa, qué pasa en el templo cuando Jesús muere? ¿Qué se rompe? El velo. ¿Y qué significaba el velo? Que no podías estar directamente con Dios. Que no podías entrar en la presencia de Dios a menos de que fueras el sumo sacerdote, ¿cierto? Entonces, fíjate que esa puerta que abre Jesús nos permite a nosotros aún hoy la posibilidad de poder acercarnos a Él. Se rompe ese imperio de la muerte, ¿sí? Ahora, no sé si alguien tenga algún otro comentario ahí de eso. ¿No? Listo. Entonces vámonos, por favor, a Lucas 24, del 1 al 12. Lo voy a leer. Dice, el primer día de la mañana, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto de aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, a quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura la palabra de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Bueno, entonces la pregunta aquí es, ¿qué evidencias nos indican que Jesús ya no estaba en la tumba? Los lienzos abandonados. Los lienzos abandonados. ¿Qué más? Muy bien. La piedra corrida. La piedra removida. ¿Se acuerdan de esa piedra? ¿Cuánto pesaba esa piedrita? O sea, fácilmente. Mucho. Señora, Mucho. fácilmente podía pesar media ¿Cuánto? tonelada. ¿Sí? Y además había otra cosa y habían dos personajes más por ahí. Y los ángeles que Los ya ángeles. no estaban. Que ellos dieron testimonio de que ya no estaba. Y en la noche habían dos soldados. O sea, ni modo de que, como dijeron después, no, es que eso quitaron la piedra y entonces los apóstoles se robaron el cadáver. No, porque ahí estaban los soldados para trabajar, pues para cuidar de que justamente eso no pasara. Entonces, ¿hay otra evidencia que podamos ver de esa resurrección? En el versículo 7, el Señor, que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ajá. Dice, pues, entonces ellos se acordaron de sus palabras. Ajá. De ese testimonio, ¿no? Ese testimonio que Jesús dio a estos hombres ahí, ¿no? De que él había dicho que eso iba a pasar. Entonces, fíjate que esta verdad, mis hermanas y mis hermanos, es
súper importante dentro del cristianismo. Esta verdad es clave dentro de la historia del cristianismo. Y en un momentico les voy a decir por qué. Vamos a parar acá y inmediatamente continuamos. ¿Listo? Voy a finalizar la llamada y nos volvemos a ver, ¿vale? Listo. Vale. Mire. Listo. Entonces, algo que es importante, en algún momento creo que fue a Josh McDowell. Josh McDowell, como ustedes saben, era un ateo. Y le dijeron, bueno, pues él dijo, pues me voy a proponer a destruir el cristianismo. Entonces voy a investigar y le voy a demostrar que eso es una mentira. Entonces, alguien le dijo, bueno, pues la creencia más importante del cristianismo es la resurrección del Señor. Entonces, él se puso a investigar y encontró que era verdad. Entonces, una parte que me pareció muy importante de eso, de esa aseveración, era en algún momento alguien decía, no, pues que todos se habían puesto de acuerdo para decir eso. Que todos habían alucinado. Que todos habían alucinado. Entonces era más o menos una alucinación que habían visto unas 500 personas. O sea, eso hubiera sido más milagroso que que el hecho de que Jesús hubiera resucitado. O sea, que 500 personas a través de la historia hubieran visto la misma alucinación, pues al mismo tiempo. sería mucho más complicado que el hecho de que Jesús resucitara. Entonces, finalmente hay una película muy chévere que se la recomiendo, está por YouTube, donde muestran la conversión de él. Puede ser que me equivoque el autor, pero no estoy pero estoy casi seguro que es ese. Y es importante darnos cuenta de eso, o sea, realmente es el caso de Cristo, sí. Entonces es importante y es chévere que nosotros tengamos esto claro, porque a veces dejamos la resurrección como algo aparte o como algo no tan importante dentro del Evangelio. Recuerda que el Evangelio no solamente que Jesús vino, vivió según las Escrituras, murió en la cruz según las Escrituras, sino que además resucitó. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no resucita? Pues chao. Dieguito, pues. Chao, amigo. Todos estaríamos perdidos. Bueno, Josué dice que todos estaríamos perdidos. ¿Qué más? ¿Qué dices tú, Claudita? Dieguito, pues es que definitivamente sin la resurrección ahí no vencería la muerte como está hablando Hebreos, ¿sí? No vencería a Satanás. La idea era que desde el inicio se estaba diciendo, desde Génesis, que él le daría en el calcañal, pero que él le daría en la cabeza y esa era como la victoria respecto a Satanás, ¿no? ¿Mm? Uh-huh. Y no tendríamos tampoco nosotros oportunidad de tener vida eterna, pienso yo. Exactamente, porque el Señor son las primicias, dice, o Él es la primicia del resto de las personas que esperamos la resurrección, ¿cierto? Entonces, la resurrección es el triunfo, es como el triunfo final en esta parte del Evangelio, ¿no? Como el cierre final en victoria que el Señor Jesús, que el Señor Jesús nos muestra a través de su palabra, ¿cierto? Y por eso, y es muy importante que nosotros meditemos en esto. Hay mucha evidencia acá. Recordemos además que esto es lo que estábamos leyendo, lo dijo Lucas. Y Lucas hizo dos tareas, tenía una profesión y realizó una tarea de una manera muy juiciosa, y es que él era médico, ¿sí? Entonces él sabía claramente cómo, digamos, cómo debía lucir, qué podría pasar en un cuerpo de una persona. Como conocía muy bien el cuerpo humano, pero además él hizo una labor de historiador, ¿no? Hizo una labor muy profunda de saber qué era lo que había pasado, de qué hechos habían rodeado la muerte del Señor Jesús y su posterior resurrección. Entonces vemos acá cómo él recoge pues testimonios de varias personas y él las menciona por nombre propio. Ahí dice con quienes estaban ahí, dice eran María Magdalena, Juana, María la madre de
de Jacobo, la demás con ellas que dijeron que, sí, o sea, ahí él habla de todas las personas que estaban ahí y reporta ese hecho, ¿sí? Entonces vemos cómo Jesús, pues claramente, según el testimonio que nos presenta Lucas, él resucita. Ahora, vámonos más adelante en el versículo, vamos del versículo 36 al 43. ¿Alguien lo quiere leer? Lucas 24, del 36 al 43. Yo lo leo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. Gracias. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué evidencias da Jesús de que su cuerpo humano resucitó? Comió. Que él comió, ¿qué más? Que se dejaba tocar. Que se podía, era palpable, ¿sí? No era intangible, era palpable. ¿Qué otra cosa? ¿No? Como lo que les dice, ¿no? Como que está seguro de que es él. Miren, un espíritu no hace esto y esto y esto, y es como demostrándoles que es efectivamente él. Uh-huh. Exactamente, hay incluso está el asunto de Tomás. Les voy a mostrar una pintura que me parece súper chévere. Este es un artista que se llama Caravaggio y él hace una pintura retratando la escena que pasa después, no esta, sino la que sucede después. La incredulidad, se llama La incredulidad de Santo Tomás. Y es muy interesante, ya se las voy a compartir, porque, permítanme un segundo, ya. Porque me parece que retrata muy bien la situación, perdón. Acá no, acá no. Acá. ¿Listo? ¿Ya la pueden ver? Sí, señor Dieguito. Entonces, mira, acá vemos a Tomás metiendo el dedo, ¿sí? Y Jesús toma su mano. Eso claramente no pasó, porque creo que en la Biblia no menciona que Tomás lo haya hecho, pero me parece muy interesante porque finalmente la prueba para Tomás, para convencer a Tomás de su incredulidad era, mira, puedes meter los dedos acá. Cuando Tomás dice, ay, pero es que yo hasta que no meta el dedo ahí, yo no estoy seguro de que ese sea Jesús. Bueno, pues Jesús se le aparece y le dice, mira, mete los dedos aquí, mete la mano en mi llaga y mirarás a ver si era verdad o no. Y es tremendo eso, porque finalmente lo que hace, lo que demuestra que el Señor Jesús, y me parece muy chévere como lo retrata Caravaggio, porque es supremamente realista. Entonces, claramente había muchas señas ahí de que Jesús había sido levantado en su cuerpo físico. Ahora dice acá, la pregunta es ¿por qué Dios levantó a Jesús de la muerte? Entonces, ¿verdadero o falso? ¿Podemos confiar lo que dijo Jesús acerca de sí mismo? ¿Era verdad? ¿Es verdadero o falso? ¿Podemos confiar en que lo que dijo Jesús acerca de sí mismo era verdad? Verdadero. Ya que le dijo el Dios, claro, era verdad. ¿Por qué lo podemos decir?
Pues porque todo lo que dijo se cumplió, entre otras cosas. Él dijo que iba a resucitar y se cumplió. Él dijo que al tercer día iban a destruir ese templo y él lo iba a reconstruir y eso pasó. ¿Cierto? O sea, Jesús fue totalmente claro en su testimonio de sí mismo, acerca de sí mismo, ¿no? Aquí hay otra pregunta, dice, ¿verdadero o falso? ¿Podemos confiar en que Dios estaba satisfecho con la muerte de Jesús como el pago por nuestros pecados? También yo creo que es verdadero. Claro, es verdad. A mí me parece muy chévere el himno que cantamos de Cristo, nuestra ofrenda es. Dice, expiación consumada, queda satisfecho Dios y el alma limpiada. ¿Sí? Por eso digo que ese es como el cierre de todo, ¿no? Porque es la confirmación de que Jesús sí es el Hijo de Dios, sí es ese Mesías que estamos esperando, sí es ese hombre del que estuvimos esperando por tanto tiempo. Vimos como muchos hombres fallaron a la hora de vivir sus vidas delante de Dios, a pesar de tener una relación con Dios, pero Jesús no. Si Jesús es finalmente esa respuesta de Dios para salvar a la humanidad, ¿sí? Y por eso Dios le da vida también, porque finalmente Él demuestra que puede ser, que es ese Hijo de Dios esperado. Ahora dice, al reflexionar sobre lo que hemos estudiado, ¿cómo respondería usted la pregunta? ¿Quién es Jesús? Un gran crítico y filósofo literario ha dicho que solo hay tres opciones. ¿Era un lunático, era un mentiroso o era y es Dios el Señor tal como Él dijo? ¿Ustedes qué dirían? La opción C. Ajá. Ahora, esto es bien importante porque nosotros, digamos que la manera, ¿se acuerdan lo que pasó con Pedro? Cuando Jesús finalmente dice que Él es el Hijo de Dios y que va a morir en la cruz, es porque Pedro lo reconoce no como un hombre bueno, sino como el Mesías, como el Salvador, como el Jesús, el Cristo. Si eso no está pasando en mi corazón hoy, si yo hoy no tengo claridad frente a eso, si yo creo que Jesús es alguien bueno, ¿sí? Alguien chévere, o como dicen, como uno va al parque y dicen, man está vivo y cosas así, o simplemente para mí era una gran persona que fue y murió en una cruz por mis pecados, pero no, realmente no es mi Salvador. Si yo no tengo una claridad frente a eso, entonces estoy en el lugar equivocado y esa es viendo toda la historia de la resurrección, todo esto que hemos visto hasta hoy, hasta este momento, es importante que nosotros tengamos una claridad acerca de de cuál es el impacto que tiene el Evangelio en mi vida, aún siendo cristiano. La respuesta más obvia es decir, claro, yo sé que Jesús murió en la cruz por mis pecados y yo por eso le entregué mi vida a Jesús. Eso es maravilloso, pero debemos todo el tiempo estar buscando repensarnos esto y ver de qué manera nosotros estamos reaccionando, de qué manera estamos respondiendo a esa pregunta, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Sí? ¿Quién es Jesús en nuestras vidas? ¿A Él estoy respondiendo o simplemente estoy respondiéndole a un pastor o estoy respondiéndole a una iglesia o estoy respondiendo a unos hábitos religiosos? ¿Sí? ¿O está tan vivo para mí como cuando Él resucitó de la tumba? Esas son cosas que nosotros tenemos que empezar a meditar y mirar porque de eso se trata vivir el Evangelio. El Evangelio no es solamente para los inconversos. El Evangelio es para todas las personas. Y más si yo soy cristiano, pues más debo estar pensando en el Evangelio. Más debo estar pensando en cómo Jesús, en qué me afecta a mí que Jesús haya resucitado. O si para mí Jesús se quedó en la cruz. ¿Sí? Pobrecito ahí, como un Jesús derrotado. Ay, no, pobrecito. No, no podemos tener esa actitud.
Y es importante que nosotros siempre estemos cuestionándonos alrededor de esto y meditando en esto. Una pregunta chévere que uno se puede hacer es, bueno, ¿cómo Jesús ha cambiado mi vida hasta acá? O sea, en lo que llevo, ¿qué efecto ha tenido ese evangelio en mi vida en este momento? ¿Para qué ha servido este cristianismo? Responde, y es un autoexamen que uno debe hacerse. Bueno, ¿para qué le sirve a otros que yo sea cristiano? ¿Les sirve para algo? ¿O simplemente es una camiseta que me pongo domingos y miércoles? Esas son reflexiones que nos debe llevar el Evangelio y que debemos hacer todo el tiempo. No sé si alguien tenga algún comentario final respecto de esto. ¿No? No, señor. Bueno, pues les agradezco muchísimo que se hayan tomado este tiempo de puente festivo para ver esta clase, pues para compartir juntos entre todos. Muchas gracias y bueno, esperemos meditando en estas cosas y con el favor de Dios nos vemos en 8 días. Bueno, Gracias, Dieguito. vamos a orar para cerrar este tiempo. Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que tú nos das de meditar en tu palabra, Señor. Dios, sabes que no somos dignos, Padre, de recibirla, Señor. No somos dignos, Padre, de poder, ni yo soy menos digno, Padre, de poder compartirla, Señor, y dirigir el estudio, Padre. Pero yo te doy gracias, Señor. Yo te pido, por favor, porque cada día, Señor, la resurrección de Cristo sea una verdad en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad, Padre, de manera tal, Señor, que tú te sientas complacido, Señor. Sabemos, Padre, que ninguna cosa que hacemos va a ganar tu favor o hacer que perdamos tu amor, Señor. Pero sí, Padre, te pedimos que pues podamos agradarte, Señor, con nuestras vidas en cada momento, Señor. Gracias por la vida de estos preciosos hermanos que están aquí. Y te pido que les bendiga, Señor, que sea tu voluntad, Padre, la que se haga en todo momento, Dios. Yo te doy gracias, Padre, por tu amor y tu compasión. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno. Muchas gracias. Que estén Chao, bien. mis hermanos. Dios No, los bendiga. gracias por Hasta esto. luego Chao, todos. Dieguito, gracias. chao, buena noche. Chao, que Buenas estés bien, chao. bendiciones.